Bueno, les reitero los buenos días para empezar y vamos a tratar de elaborar junto con ustedes no un striptease de lo que es la vida parlamentaria simplemente crítica, sino tratando de ver cómo podemos llegar a conclusiones razonables sobre dónde estamos y a dónde podemos llegar en cada una de las instituciones que en este caso en mi lugar me tocó esta etapa de mi vida desde los 18 años, que por 44 años tuve el honor de ser funcionario parlamentario, de ser funcionario de la Cámara de Representantes. Cuando se me propuso el tema, lo primero que a uno le entra es el vértigo y la nerviosidad de tener que hablar de una institución que, como el Parlamento y algunas otras, hoy no son de las mejor consideradas a nivel general. Y es lamentable porque todos ustedes valoran seguramente lo que es la importancia de tener un Parlamento funcionando, de tener una caja de resonancia de las inquietudes generales y hasta de poder hacer críticas con libertad a cada una de las actuaciones que nos parecen inconvenientes de los legisladores. Por lo cual, en primer lugar, voy a tomar una anécdota que refirió el doctor Gonzalo Aguirre en una entrevista periodística, que transmite un poco la desazón que ya desde hace tiempo se veía en la crisis de la actividad parlamentaria. Y responde el doctor Gonzalo Aguirre al periodista a la pregunta: ¿cree que ha bajado la calidad de los oradores en estos años? El doctor Gonzalo Aguirre le contesta: hay una anécdota que me hizo mi fallecido amigo Luis Crisi, que fue diputado muy joven entre 1966 y 1971. Un día, el juvenil Luisito entró en la secretaría de la Cámara y comentó: ¡qué desastre! Hay varios legisladores que no saben nada de derecho. Era la Comisión de Legislación de Trabajo. Entonces, Collazo Moratorio, un excelente secretario de la Cámara de Representantes, le dijo: en materia de parlamentos hay una regla universal. Cada parlamento es peor que el que le antecede. La segunda pregunta que le hicieron al doctor Gonzalo Aguirre fue la siguiente: ¿cómo evalúa la actual relación entre la sociedad y el Parlamento? La sociedad está muy alejada de la actividad parlamentaria, no comprende cómo funciona y en general no le interesa. Le interesa cuando dos legisladores se toman a golpes de puño o amagan. De eso también tiene la culpa la prensa. Antes había cronistas parlamentarios que eran maestros de la pluma y sabían destacar lo que correspondía. Ahora prácticamente no hay crónicas parlamentarias. Lo que hay es interceptar a un legislador por los pasillos y preguntarle algo que pueda ser urticante, pero nunca lo interrogan por lo que pueda ser un proyecto de ley. En estas legislaturas han salido varios proyectos de ley disparatados, llenos de inconstitucionalidades, y nunca vi que se acusara a nadie. La sociedad no percibe la importancia de lo que se hace en el Parlamento. Bien o mal, pero es importante. En otros tiempos había una interpelación y las barras estaban llenas. Era común que hubiera ciudadanos que fueran a la barra, aunque sea para ver el debate y para ver cómo hablaban determinados legisladores. Desde mi ingreso al Parlamento, conviví con todas estas realidades y con este proceso de decaecimiento legislativo.
Parece claro que, visto de afuera, simplemente nadie está tomando cartas en el asunto, y muchas veces, como en todas otras instituciones, si no conocemos la interna, la realidad y los esfuerzos que se hacen sobre estas preocupaciones que obviamente los legisladores, y acá tenemos algunos de ellos que nos honran, siempre tienen esta preocupación a flor de piel, la mayoría de ellos, lo puedo asegurar porque he trabajado directamente con ellos en muchas comisiones de todos los partidos políticos. El problema es más amplio y es la teoría de las restricciones, que muchas veces nosotros, como país pequeño, como pequeño barrio de cualquier país de primer mundo, a veces no entendemos y nos resistimos, en algunos casos con éxito, a las realidades que se nos imponen. Cuando en el año 1929 en la Cámara de Representantes se dispuso por ley que la biblioteca del Poder Legislativo se conjuntara, estaba separada en las dos cámaras, fue porque la biblioteca, que los que conocen el Palacio saben, ocupa un lugar central en la estructura parlamentaria, era el Google del legislador en aquella época. Las herramientas con las que contaba el legislador eran su background, el conocimiento que pudiera tener a través de sus asesores, las discusiones de todo tipo, en aquella época más filosóficas y culturales que propiamente legislativas, una oficina de información legislativa que recopilaba los antecedentes parlamentarios ex post facto y la realidad de los asesoramientos que a través de amigos, conocimientos, catedráticos, docentes de distintas materias le pudieran dar. Pero no solamente cambió esa realidad, sino que cambió el mundo. Entramos en el siglo XXI y ya desde la década del 90 en el Parlamento se sentía esta orfandad de apoyo que los legisladores carecen, porque también hay que tener en cuenta que la realidad de los partidos políticos no tiene una apoyatura técnica en general que los asista en cada proyecto de los múltiples temas que la realidad hace llegar al Parlamento. En el año 90, en la década del 90, a la uruguaya, se trató de conformar una oficina técnica, de asesoramiento técnico parlamentario en la Cámara de Representantes. Se partía de una base un poco ingenua, que era que el asesoramiento lo podían dar personas que tuvieran título profesional. Se conjuntó a una serie de profesionales que trabajábamos en ese momento en la Cámara, en distintas tareas. También estaba la motivación de que había una frustración de ascensos y había que darle solución a algunos profesionales que estaban en tareas subalternas o secundarias de apoyo. Y en definitiva se armó como se pudo una oficina de asesoramiento técnico con una cantidad de profesionales. Como me correspondían las generales de la ley, me llamaron y como un poco más veterano en las lides parlamentarias, dentro de algunos jóvenes que había, les dije: miren muchachos, nosotros no somos asesores técnicos parlamentarios, apenas llegamos a la condición de profesionales. Ser asesor técnico parlamentario, disciplina que hace más de 30 años se desarrolla en el mundo que entiende de prospectiva, es mucho más que ser un profesional. En España
para poder llegar a ser asesor técnico parlamentario se requiere no solamente el título profesional en el área en la cual hay que concursar, sino que además se requiere mínimo 3 años de preparación adicional en un vasto, complejo y difícil manual de exigencias, además de tener 3 idiomas básicos como el nuestro. En algún momento en España eran prácticamente 11 los asistentes técnicos legislativos que habían entrado por concurso abierto y eran punto de referencia esencial para parlamentarios de los más distintos partidos políticos. Tuvimos oportunidad de concurrir a una invitación que se hizo de Uruguay por el Centro de Cooperación de España para funcionarios parlamentarios, y allí, junto con 4 legisladores que vinieron, trabajamos 10 días en conocer cómo funcionaba el asesoramiento técnico parlamentario. Evidentemente es de otro nivel para el cual nosotros no tenemos las condiciones básicas de referencia, en el sentido de que podemos tener excelentes profesionales, pero que un legislador le diga a uno: yo no apruebo de cualquier partido, y sin conocer la filiación política del asesor, yo no apruebo ningún proyecto sin que antes el asesor técnico parlamentario lo haya revisado y me haya dado su visto bueno, hay que tener mucha responsabilidad para eso. Por otra parte, acá se chocaba con realidades históricas que esos procesos hacían muy complejas. Por ejemplo, los legisladores uruguayos no están acostumbrados a tener supervisión ni antes ni durante el proceso de formación de la ley, y mucho menos después, para lo cual también están previstos a nivel de técnica parlamentaria bancos de prueba de los efectos de los proyectos aprobados, y en España, por ejemplo, eso no se pone en vigencia el proyecto hasta que no tiene la aprobación de la asesoría técnica parlamentaria. Nosotros tenemos que entender que hay realidades que son muy difíciles de superar por esas restricciones que hablábamos, no solamente presupuestales, son realidades culturales y educativas. Y como en todos estos ámbitos en donde a esta altura la sistematización, el estudio, los bancos de información están jugando un rol fundamental, para el Uruguay pensar en esas alternativas ha sido muy complejo. En el año 2008, trabajando en todos estos temas, presidía la Cámara de Representantes el doctor Amorín Valle, y fue un interregno en el cual lo sustituyó a mediados de año el doctor Álvaro Alonso, y tuvo la consideración de continuar con la misma secretaría administrativa, porque nosotros en ese caso simplemente habíamos pasado como funcionarios a cumplir ese rol. Y comentando todos estos temas, obviamente la inquietud surge inmediatamente, y aprobaron, junto con el profesor Hierro López, en ese momento vicepresidente de la República, un manual, firmaron un convenio con el PNUD para aprobar un manual de técnica legislativa. Ese convenio trabajó durante 4 años en el Parlamento y con técnicos de relevancia, el doctor Oscar Sarlo, el profesor Caetano y la cantidad de asistentes, y como resultado a los 4 años produjo un manual de técnica legislativa importante, pero básicamente muy difícil de aplicar, porque marca todas las carencias que en materia de proceso de formación legislativo y evaluando resultados quedaban en evidencia, lo cual obviamente
molestó a algunos, desinteresó a otros y determinó que no fuera de aplicación práctica en el Parlamento. En el año 2010, por una circunstancia fortuita, en una empresa que estaba asesorando, en una recorrida el doctor Lacalle Pou pasó por allí y me presentaron, no tenía el honor y el gusto de conocerlo, y como me presentaron como funcionario de la Cámara de Representantes, ese año el doctor Lacalle Pou, al año siguiente iba a ser el presidente de la Cámara, y me preguntó, dígame, usted que tiene tantos años en la Cámara, si tuviera que hacer algo en la Cámara, ¿qué propondría? Y mire, le digo, lo primero que propondría sería crear una oficina o un pequeño centro de análisis para derogar normas. Tenemos casi 20.000 normas en el país, de las cuales el 46% no tiene aplicación práctica, o porque no tiene reglamentación, o porque no carece de controles, o simplemente porque la redacción fue inoportuna o atemporal. El doctor Lacalle Pou, no sé si recogiendo la inquietud, pero formó ese grupo de trabajo y fue recogido en la prensa nacional, recogió anécdotas varias de una cantidad de leyes y de disposiciones, incluso municipales, bastante ridículas. Hay una ley vigente que no permite, por ejemplo, que las carnicerías funcionen los domingos, por los cuales todos los que compran asado los fines de semana en algún supermercado están violando la norma. Hay otra que, una reglamentación municipal que no permite andar con zunga en la playa, por lo cual la mayor parte de los brasileros que nos visitan están violando esa disposición municipal. O sea, eso viene a demostrar de alguna manera que hay una cantidad de normas inaplicables, más allá de todas las que refería el doctor Gonzalo Aguirre como inconstitucionales, que por suerte, para salvaguarda de nuestra libertad, la Suprema Corte de Justicia periódicamente se dedica a depurar. En definitiva, tenemos que analizar, no con un aspecto negativo, estas limitantes que no solamente se producen en el Parlamento, sino que se producen, y cada uno de ustedes vinculado a alguna actividad lo tiene que estar viviendo a nivel institucional, porque nosotros queremos tener instituciones del primer mundo, las seguimos ampliando. En estos últimos años hemos creado cantidad de agencias. A mí me tocó estar cerca en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, y me alarmaba ver que tenemos más de 6 instituciones para promoción de la vivienda, y los 40.000 uruguayos que no pueden acceder a la vivienda siguen esperando, a veces en familias uniparentales, señoras que tienen que hacer autoconstrucción de viviendas, saliendo de trabajar y dejando a sus hijos en cualquier lado. Entonces, las realidades son las que se nos imponen. Quisiéramos tener otro Parlamento, seguramente, un funcionamiento de la asesoría técnica como la hay en Estados Unidos, que tienen más de 1.000 técnicos asesores exclusivamente dedicados a esa tarea, que hace años gastaban 30.000 millones de dólares por año en el asesoramiento solamente en seguridad para el Parlamento. Pero nuestra realidad es la que vivimos, por suerte, en este modesto rincón del mundo. ¿Qué nos ha prestigiado y qué nos ha diferenciado en todos estos años? El nivel cultural, el nivel educativo, la condición propia de la formación y la integridad de los legisladores. Y eso lo seguimos teniendo. Se los puedo asegurar porque he trabajado codo a codo con ellos. Hacen el mayor de los esfuerzos. La vida política no es fácil, y el que la crea es porque no se ha introducido en la vida política. Y criticarla
es muy fácil. La realidad nos muestra que preocupaciones por superar las limitantes las tienen todos. La realidad es tan vasta, la interacción de factores es tan amplia, que hacemos lo que podemos. Podemos pensar, por ejemplo, que la selección uruguaya de fútbol ha mejorado mucho en sistematización, pero desde el 50 seguimos sin ganar importantes campeonatos. O sea, no vamos a tener el mejor parlamento del planeta seguramente, no tenemos las condiciones para hacerlo, pero si no mejoramos las condiciones de base de que los legisladores puedan tener los mejores elementos disponibles, la mejor formación personal, va a pasar como en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, en donde sentimos una decadencia comparándonos con los privilegios que tuvimos a principios del siglo pasado. Todos tenemos que mantener la crítica, pero tenemos que conocer también esos factores. No tenemos ni los recursos económicos, ni los recursos del cambio tecnológico que el mundo está viviendo como para poder empardarlos. Y cada vez esa distancia se va a hacer sentir más. Tenemos únicamente algo que no es menor y que nos ha permitido llegar a donde estamos ahora. El deseo y la voluntad de todos de trabajar juntos, y eso lo hemos vivido también en el Parlamento y sobre todo en la Cámara de Representantes, para ir superando todos los días de la mejor manera que podemos las contingencias que tenemos. Yo finalmente quiero hacer un recuerdo a 3 legisladores con los que tuve oportunidad de trabajar y aprender. Con todos he aprendido algo. En este caso fueron figuras características de su tiempo, que fueron el doctor Rodríguez Camuso, el señor Rodríguez Camuso, el doctor Héctor Lorenzo Ríos, una figura sobresaliente que, estando enfermo de cáncer, salía de sus aplicaciones para ser el primero en llegar a una comisión parlamentaria y dedicarle el tiempo y ser exigente consigo mismo para poder aportar lo suyo. Y finalmente un gran amigo, el doctor Achugarri, que supo utilizar bien los recursos también que le proveía su condición de parlamentario para rodearse personalmente de asistentes técnicos que le permitían tener información adecuada, pero a su vez dedicarle su vida al Parlamento y con ella a todos los uruguayos. Muchas gracias.